Este es un instrumento de recolección que fue elaborado en una investigación anterior. Este instrumento me va a permitir desarrollar adecuadamente mi base de datos. En el instrumento se ha definido claramente aquella información que yo necesito: los datos generales del paciente, sus antecedentes ginecobstétricos, sus antecedentes personales relevantes, el examen físico, sus datos postquirúrgicos y las complicaciones que presentó la paciente. Este era, si no mal recuerdo, un procedimiento quirúrgico que se llama la técnica TOT, que es la colocación de una malla en los prolapsos. Necesitamos algunos datos como edad, número de gestaciones, número de abortos. En estos tres primeros casos son variables cuantitativas. Necesitamos saber si la paciente presenta menopausia, cuál es el tiempo de amenorrea, diabetes, hipertensión, obesidad, índice de masa corporal. Aquí hay dos tipos de variables. En el caso de menopausia es una variable cualitativa dicotómica porque tiene dos opciones de respuesta. En el caso del IMC y en el caso del tiempo de amenorrea son variables cuantitativas. En el examen físico tengo una variable cualitativa ordinal. Al decir primer grado, segundo grado, tercer grado, hay un grado entre una respuesta y otra de diferenciación. Entonces estamos hablando de orden, por lo tanto es una variable cualitativa ordinal. Y en estos casos entendemos que se refiere si presenta o no presenta cistocele, uretrocele y rectocele. Entonces es una variable cualitativa dicotómica. Si no, debió haberse colocado de esta forma, ¿no? Esto debió posiblemente estar aquí también. Saber si la paciente presenta uretrocele, cistocele o rectocele. Ok. Tipo de datos quirúrgicos, me dice el tipo de anestesia. Aquí también hubiera sido ideal que se coloque general, raquidia, simplemente para marcar. Tiempo operatorio, son variables numérica en minutos. Y algunas complicaciones como variables cualitativas dicotómicas, porque me da dos posibles respuestas, sí, no. Entonces este instrumento que ha sido usado lo vamos a pasar a una base de datos y vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera para que esta base de datos nos sirva no solamente para trabajar en el Excel algunos temas muy puntuales, sino también para poderla trasladar al SPSS. Entonces nos vamos al Excel, y vamos a empezar a trabajar con nuestra base de datos, una hoja en blanco. El requisito para que una base de datos en Excel pueda ser trasladada al SPSS, entre otros, es que todas las variables que hemos visto, edad, complicaciones, deben estar en la primera fila, en la fila 1, en esta fila. Todos los datos deben aparecer, o todas las variables deben aparecer en la primera fila. Entonces, cumpliendo eso, empecemos a trabajar. Primero trasladamos la edad del paciente. Okay. No necesariamente debo cortar y pegar, pero digamos, para acelerar el proceso, edad. La segunda es gestaciones. Alguien puede preguntarse por qué no poner número de gestaciones, si esa es la variable. Lo que pasa es que como esta primera fila, el SPSS la va a jalar como base de datos, si cada una de estas variables no cumple algunas condiciones, las cuales son un número excesivo de letras, dependiendo de la versión del SPSS, pueden ser 10, 12, 15. En el SPSS que nosotros estamos usando, que es la versión 22, te permite hasta 15. Otra característica que deben tener estas primeras filas o este nombre de variables es que no pueden estar o no pueden contener signos de interrogación, signos de admiración, dos puntos, slash, porque el SPSS tampoco las va a reconocer. Seguimos. Tenemos abortos. Vamos a colocar abortos solamente. Lo importante es que podamos reconocer la variable abortos. En este caso, o en estos tres casos, no tenemos problemas, porque las tres son variables cualitativas. Aquí lo que vamos a colocar son directamente números. El tema viene cuando hablamos de una variable cualitativa como esta, una variable cualitativa dicotómica, por ejemplo, menopausia. Si colocamos menopausia, aquí las respuestas van a ser sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Lo ideal es transformar esta variable cualitativa en una variable numérica, donde cada número represente una respuesta. Por ejemplo, nosotros podríamos ponerle
que a las respuestas que tengan el valor sí, le colocamos el número 1, y a las respuestas que tengan el valor no, le colocamos el número 2. Ok, nos vamos al Excel, nos ponemos sobre la variable y le damos clic derecho, insertar comentario, y le decimos a todos los que sean sí, les vamos a poner el número 1, y a todos los que sean no, les vamos a poner el número 2. Ok, entonces cuando yo tenga una ficha donde existe la menopausia, le pondré 1, y donde tenga una ficha donde la menopausia no existe, le pondré 2. La siguiente variable es tiempo de amenorrea. También la copiamos, es una variable numérica, así que no hay mucho problema. Amenorrea. Pero lo mismo va a pasar en diabetes, al igual que en menopausia. Diabetes también tiene dos posibles respuestas, entonces hacemos lo mismo. Lo colocamos sobre la variable, le damos clic derecho, insertamos el comentario. Si presenta diabetes, le vamos a poner 1. Si no presenta diabetes, le vamos a poner 2. Ok. Y lo mismo tenemos que hacer con todas las variables. Todas las variables, ya lo dijimos, en la parte superior de la base de datos, en toda la fila 1. A partir de la fila 2, que es este de aquí, se empiezan a llenar las respuestas de cada una de estas fichas. Si yo tengo 50 fichas, es decir, tengo datos de 50 pacientes. Y si tengo datos de 50 pacientes, yo debo tener aquí 50 filas llenas de esos datos. Esta fila azul corresponde a la paciente 1, es decir, tendré que llenar su edad, tendré que llenar su número de gestaciones, tendré que llenar su número de abortos, si presenta menopausia o no. Hemos dicho que el 2 es no, años de menorrea, si no presenta menopausia es 0, presentó diabetes, sí. Entonces, de igual forma se llenan para todos. En la segunda fila pondré los datos de la paciente número 2. Edad 50, número de gestaciones 4, abortos 0, menopausia sí, hace cuántos años, 10 años, diabetes no. Y tendré que llenar todo. Aquí tenemos ya una base de datos con todos los datos llenos. Tengo cuántas pacientes, tengo 15 pacientes, sus edades, sus números de gestaciones, sus números de abortos, si presentaron o no menopausia, el tiempo de amenorrea, si presentan o no diabetes, si presentan o no hipertensión, si presentan o no obesidad, y así sucesivamente. Como les mencionaba, una base de datos bien hecha me permite trasladar esta base de datos al SPSS, y también me permite trabajar estos datos en el Excel, porque el Excel me da algunas opciones importantes para poder desarrollar. Si yo me voy a datos, y en esta parte que dice análisis de datos, yo puedo trabajar aquí directamente en el Excel, análisis de varianza, coeficientes de correlación, todo lo que es estadística descriptiva, puedo hacer histogramas, regresiones, pruebas T, entre otras. Esto lo veremos en su momento. La clase de hoy o el tutorial de hoy es cómo trasladar esta base de datos al SPSS. Ok, ya tengo la base de datos, no tengo ningún inconveniente, reviso que todo esté bien, entonces no hay ningún problema. Ahora me voy al SPSS. Abro el SPSS. Me voy a ver, primero me estaba olvidando. Esto lo tenemos que guardar. Vamos a guardarlo. Archivo, guardar como. Vamos a guardarlo en el escritorio. Vamos a guardarlo en el escritorio como base de datos, datos prueba. Otra de las condiciones para poder trasladar el Excel al SPSS es que el Excel tiene que estar cerrado. Si el Excel está abierto o el archivo está abierto, el SPSS no lo va a poder jalar. Entonces cerramos de una vez el archivo. Una vez que estamos en el SPSS, ingresamos a archivo, abrir datos. Lo primero que tengo que hacer es identificar estas dos columnas. Me dice el nombre del archivo y las características del archivo. Yo estoy buscando un archivo Excel, ¿correcto? ¿Y dónde está el archivo Excel? Recuerdan, está en escritorio. Está en
en el escritorio. A ver dónde se nos fue el archivo. Vamos a encontrar el archivo. Aquí está el archivo. Lo vamos a colocar dentro de curso taller 7 mejor. Pegar. Igual. Abrir. Datos. Curso taller 7. Es un archivo Excel. Aquí está. Entonces lo voy a abrir. Pero miren, el SPSS no lo abre automáticamente. Me pide otros tipos de valores. Entonces, ¿qué cosa es lo que está pasando aquí? Tengo una opción primero que me dice leer el nombre de las variables en la primera fila de datos. Es decir, quiero que el Excel reconozca toda la primera fila como el nombre de las variables. ¿Correcto? Entonces le digo que sí, que la primera fila yo la he elaborado de la mejor manera para que el Excel me la reconozca como el nombre de cada variable. Entonces sí. Segunda opción me dice hoja de trabajo. En el Excel que nosotros hemos tenido abierto habían varias pestañas. ¿Con qué pestaña vamos a trabajar? Con la primera, que dice prueba con datos A1 y P17. Y la tercera opción me dice cuál es el rango de los datos. Entonces vuelvo a abrir mi archivo y verifico cuál es ese rango de datos. Me dice que es del A1 al P16, ¿cierto? P16 y A1. Entonces lo vuelvo a cerrar y le digo al SPSS, mi rango es del A1 al P16. Le doy a aceptar y como ven, la base de datos se trasladó al SPSS. Y si me voy a vista de variables, voy a encontrar todos mis datos, todas mis variables que estaban en el Excel, en el SPSS. Si bien es cierto, hay que hacer algunos ajustes, ¿cierto? Por ejemplo, acá me dice variables numéricas, esto hay que reordenar, la anchura de las variables también, pero en líneas generales ha habido un gran avance porque ya tengo la base de datos completa. Ahora, en este caso han sido 15 fichas, no habría mucho problema, las pude haber transcrito, pero imagínense que sean 2000, 3000, 5000 datos. Necesito tener esa particularidad para poderla trasladar. Pero sea de interés y puedan hacer adecuadamente o desarrollar adecuadamente sus bases de datos. Gracias.